Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas. Hola a todos en esta nueva edición, efectivamente, de este Foro Ser Navarra, con un horario atípico, hay que decirlo, por aquello de la apretada agenda de nuestro protagonista, que no es otro, efectivamente, que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, candidato a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Le quiero agradecer expresamente pues que haya aceptado la invitación para acudir a este Foro Ser Navarra, pese a estar ya metido en campaña, aunque en realidad uno no sabe si alguna vez comenzó la campaña o es que no ha acabado la anterior. Pero bueno, este es otro tema y seguramente hablaremos de ello. Foro Ser Navarra, que se celebra en este horario de manera extraordinaria, lo cual nos va a permitir emitirlo, y aprovecho para saludar a todas las emisoras de la cadena Ser Navarra, es decir, Radio Pamplona, Ser Tudela, Radio Tafalla y Radio Estella, cuyos oyentes, como a todos los que se dan cita y que llenan efectivamente estas mesas del salón principal del Hotel Muga de Veloso. Saludo que hago extensivo a los patrocinadores del foro: Gas Natural Navarra, Comercial Gazpi Mercedes, VDR y Alma Hoteles. Gracias a todos ellos porque son muy importantes para ayudarnos a mantener y consolidar este proyecto que hoy cumple su 23ª entrega, de manera que estamos ya a punto de llegar a las bodas de plata. Ojo, en eventos, no en años. Aunque estarán de acuerdo en que poca presentación necesita nuestro protagonista, nos va a acercar algunos detalles sobre Pedro Sánchez, su representante en la tierra navarra, esto es, la secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo encantada de que nos encontremos otra vez aquí. A mí cuando me dijeron que tenía que presentar a Pedro, pues pensé dos cosas. Uno, que tenía que hacer una presentación al menos tan buena como la que él me hizo en Madrid en un foro similar a esta. Y dos, ¿qué digo yo de Pedro Sánchez que no podáis ya saber o conocer en la página web o a través de otros medios de comunicación? Y entonces pensé que estaría bien que hablara de Pedro, de la persona, y de por qué importa la persona que hay detrás de la figura de un político, y más aún de un político que tiene aspiración a gobernar España. Creo que uno de los problemas de la política ha sido el alejamiento de la sociedad, la desconexión de la calle. Y por eso creo que es especialmente importante que quien nos gobierne escuche, dialogue, esté a pie de calle, se moje y no pierda nunca la perspectiva y que no sea prepotente o crea que lo sabe todo, que esté rodeado de gente que pueda saber más que él en determinadas cosas y no de gente que sepa menos. Y yo cuando conocí a Pedro, primero me pareció una persona de trato cercano, que te mira a los ojos cuando habla. Y eso pues da confianza, no te etiqueta y te da la oportunidad de explicarte. Y hoy, pues bastante tiempo después de habernos conocido por primera vez, pues tengo que decir que sigo igual. Con una agenda, como bien ha dicho Javier, loca, ¿no? Con numerosas cosas que hacer, pero Pedro te sigue mirando a los ojos cuando habla. Y eso para mí dice mucho, porque alguien de fiar da la cara y te mira a la cara. Además, es una persona muy sensible con los problemas. Recuerdo, por ejemplo, cuando sufrimos las inundaciones, que vino a visitarnos y cada vez que estoy con él me vuelve a preguntar por el tema de las inundaciones. Y eso me vino a confirmar que es una persona que empatiza, que entiende que la gente sufre con sus cosas de lo cotidiano y que va más allá de los datos macroeconómicos, va a los problemas reales de la gente de la calle. Además, se rodea de gente joven, con la frescura y las ideas innovadoras, pero también de gente con experiencia, que tiene el bagaje, la reflexión, con perspectiva y con un conocimiento más profundo de los temas. Y además, pues bueno, también tengo que decir que le mandas un WhatsApp y te contesta, que esto también dice mucho de una persona que está en primera línea política. Por eso, al Pedro Sánchez socialista, con un proyecto de modernización y de impulso para España, sustentado en el empleo, en la educación, en la sanidad, en las políticas sociales, en la política limpia, ese que ya conocéis, yo os presento a Pedro, a la persona de Pedro, ese hombre que escucha y dialoga, que responde y valora a las personas y que aunque tenga un pie en la Moncloa os aseguro que el otro lo va a tener siempre pisando la calle. Sin más, os dejo con Pedro Sánchez. Bueno, pues gracias, María Chivite. Mientras invito a nuestro protagonista a que se acerque al atril desde el que nos va a ofrecer su conferencia, lleva por título El cambio en España, un gobierno para la mayoría. Señor Sánchez, gracias por estar aquí, cuando quiera. Gracias a vosotros, amigos y amigas. Gracias también a todos los que os habéis acercado a este foro para poder escuchar algunas reflexiones sobre la política española y sobre el proyecto socialista. Quería, en primer lugar, agradecer a María Chivite y, en su nombre, a todo el socialismo navarro, la ayuda y el apoyo que siempre me han prestado y el compromiso que durante estos meses de secretario general me han dado siempre. Yo quería, en primer lugar, decir que siempre he tenido mucho respeto a los medios de comunicación y más ahora, mucho más ahora.
porque desde que tengo responsabilidades políticas me he dado cuenta, Javier, que es la única profesión capaz de romper las barreras del sonido y de hacerlo en dos sentidos. El primero, a veces mis palabras llegan a los medios de comunicación antes de que yo las haya dicho, y en ocasiones incluso antes de que yo las haya pensado. Y el segundo, ya en serio, no se entiende la democracia sin que ese sonido nos acompañe con una información libre, veraz e independiente. Así que muchísimas gracias, Javier, por vuestra invitación al foro de la cadena SER en Navarra, una tierra que he visitado con mucha frecuencia, como he dicho antes, y de la mano, además, de una excelente compañera, secretaria general, María Chivite. Yo creo, María, que la coherencia es un valor que los ciudadanos entienden y recompensan. Y es un valor que forma parte de la trayectoria y del presente del Partido Socialista de Navarra. No se ha hecho precisamente fácil el trayecto en los últimos años, pero tengo la certeza que con tu trabajo y tu tesón obtendremos un buen resultado en esta comunidad en las próximas elecciones, marcando un camino de recuperación del Partido Socialista de Navarra que ha de ser una fuerza decisiva para Navarra. No me cabe duda de que va a ser así. Señoras y señores, estamos a las puertas de unas elecciones generales y, por tanto, es momento de hacer balance, de comprobar el resultado de 4 años de gobierno y, sobre todo, es momento de hablar de futuro. Un cambio con propuestas reformistas que plantee un cambio valiente, seguro, coherente, con los valores socialdemócratas que, de forma mayoritaria, yo creo que abraza la mayoría de españoles y españolas. Sobre el balance, todos los estudios demoscópicos coinciden en situar a Mariano Rajoy como el presidente peor valorado de la historia de la democracia en nuestro país. Y razones no faltan a los españoles para otorgar tan pésimo balance y calificación al actual inquilino de la Moncloa. Porque si algo ha demostrado Rajoy durante estos últimos 4 años, señoras y señores, es que ha sido un fraude. Un fraude, en primer lugar, fiscal, y no me refiero solamente al 3% también de su partido, y que está siendo investigado por los tribunales, sino por haber mentido de manera sistemática a los españoles, prometiendo, por ejemplo, una bajada de impuestos y nada más llegar al Gobierno subiendo los impuestos en 23.000 millones de euros a la clase media y trabajadora. A ello se suma también el regalo fiscal de los últimos presupuestos y que beneficia a las clases más altas en detrimento de las clases medias y las clases trabajadoras, que detrae 10.000 millones de euros de las prestaciones por cobertura de desempleo y también una amnistía fiscal hecha a medida de personas cercanas a Rajoy. O, por ejemplo, la politización de la agencia tributaria y la caída de recursos en la lucha contra el fraude fiscal. El segundo gran fraude, a mi juicio, es el supuesto beneficio de la reforma laboral, porque la realidad, desgraciadamente, es bien distinta a la propaganda oficial. Si algo tenemos claro después de conocer hoy los datos de desempleo, es que el modelo de relaciones laborales que ha planteado el Partido Popular es más paro, es precariedad y es desprotección de aquellos desempleados. Paro, precariedad y desprotección. Hoy España tiene menos empleo indefinido y más temporal, menos empleo a tiempo completo y más a tiempo parcial, y una caída histórica de 500.000 personas en la población activa. Por primera vez en la historia de la democracia está cayendo sobre todo la población activa femenina, y eso tiene mucho que ver también con los recortes que se están produciendo en el estado del bienestar. Y junto a ello, la congelación del salario mínimo interprofesional, la devaluación salarial, la caída de la cobertura por desempleo y también el final de los convenios colectivos como consecuencia de la reforma laboral. Y con una postilla que me parece muy importante y que no podemos perder ojo, y es el alarmante desequilibrio de la seguridad social que se acerca a los 14.000 millones de euros de déficit en el año 2015 y que explica que el Gobierno haya sacado más de 30.000 millones de euros en lo que llevamos de legislatura de la hucha de las pensiones, por hablar en términos coloquiales, a lo largo de estos últimos 4 años. El tercer fraude, a mi juicio, es el que se resume en la frase del inicio de la legislatura del señor Rajoy cuando dijo aquello de que no iba a tocar ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación pública, ni la dependencia, ni tampoco la cobertura por desempleo. Todo mentira. No solo ha caído el número de profesionales en la educación y en la sanidad pública, no solo ha caído el número de becas y la cuantía media de las mismas, no solo aprobaron un Real Decreto que quebró precisamente la universalidad del sistema de sanidad pública en nuestro país, sino que además intentan imponer unos objetivos de déficit público a las comunidades autónomas para este año y el siguiente, que lo que supondría en la práctica de llevarse a cabo es la liquidación de nuestro estado del bienestar ahora mismo en manos de las comunidades autónomas. Me refiero a la dependencia, me refiero a la sanidad y me refiero a la educación y los servicios sociales. Algo que nosotros no vamos a permitir y que evitaremos si llegamos al Gobierno. El cuarto fraude es proclamar falsamente, a mi juicio, que el Partido Popular es garante de la estabilidad política en nuestro país. Creo que no es verdad.
Creo que la estabilidad se garantiza luchando de manera decidida contra la corrupción, sobre todo cuando afecta a tu propio partido, algo que no ha hecho el actual inquilino de la Moncloa. La estabilidad política se garantiza también respetando a las instituciones y no utilizándolas de manera partidista, como está haciendo el actual inquilino de la Moncloa, ya sea el Parlamento. Hay que recordar que Mariano Rajoy es el presidente de la democracia que más solicitudes de comparecencia ha rechazado en una legislatura, el Tribunal Constitucional, los presupuestos generales del Estado con ese tirón de orejas que le ha dado la Comisión Europea diciendo que son falsos, la Radio Televisión Española o, como decía antes, la Agencia Tributaria. La estabilidad política se garantiza con gobiernos, con partidos y con proyectos políticos que sean capaces de convocar a la mayoría, de llegar a acuerdos, de conciliar distintas voluntades para lograr una misma causa, algo que desde luego no ha hecho este Gobierno que ha gobernado solo y frente a todos. Y sobre el supuesto buen hacer económico del Gobierno, y que no siente como propia, por cierto, la mayoría de españoles, diré que la continuidad de Rajoy supone un riesgo para la recuperación económica. Una recuperación económica que está espoleada por los buenos vientos que nos vienen de fuera, la depreciación del euro, la caída del precio del crudo en una economía muy dependiente energéticamente del petróleo como es la nuestra. Pero hay que decir que la reforma laboral lo que ha hecho ha sido agrandar los beneficios de unas pocas empresas mientras han caído los salarios de los trabajadores y trabajadoras, destruyendo empleo estable y creando subempleos, precariedad y trabajos pobres. Y no cambiar eso, a mi juicio, supone poner en riesgo la recuperación. El modelo de abaratar costes laborales, el abandono de la ciencia y la formación, como ha ocurrido durante estos últimos 4 años, perjudica la apuesta de futuro por la competitividad, por la productividad, por la innovación, por el valor añadido, por hacer las cosas mejor y no más baratas. Y no cambiar eso, a mi juicio, también pone en riesgo la recuperación económica. La falta de visión y de compromiso frente a los retos globales que tenemos por delante la sociedad, no solamente española, sino también la sociedad europea, como tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización industrial, la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y las posibilidades enormes de crear empleo en sectores verdes, y que han entendido otros líderes mundiales, líderes políticos también en España, pero que no ha entendido el actual inquilino de la Moncloa, a mi juicio también pone en riesgo la recuperación económica. La grave degradación institucional al estar gobernada por un presidente que tenía que haber dimitido en enero de 2013 cuando mandó ese SMS a Bárcenas diciendo Luis, sé fuerte, también hace que se pueda poner en peligro la recuperación económica en nuestro país, porque necesitamos elevar la calidad de nuestra democracia y también la calidad de sus instituciones y recuperar y fortalecer ese vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus representantes. Hace unos días, no sé si recuerdan ustedes que el ministro actual de Hacienda, el señor Montoro, decía que hay militantes y dirigentes del Partido Popular que se avergüenzan del PP. Yo creo que nadie debería ir a votar a quien se avergüenza, y nadie debería ir a votar con vergüenza ni confiar en quienes les avergüenzan. Ni lo merecen ellos, ni tampoco lo merecen los millones de españoles y españolas honestos y trabajadores. Así que el balance del señor Rajoy y cómo llega el señor Rajoy a estas elecciones se puede resumir en un proyecto agotado, sin tampoco un proyecto para España, si es que alguna vez lo tuvo, incapaz de regenerarse y responder con contundencia a los casos de corrupción que lo asedian. Y la única propuesta que estamos viendo por parte del Partido Popular durante estas últimas semanas es que no gobierne el Partido Socialista. No dice nada más. Nosotros, en cambio, vamos a pedir la confianza de los españoles para recuperar la buena política, para recuperar la reforma desde el diálogo, con un cambio que una lo que la derecha separó durante estos últimos 4 años, es decir, el empleo y los derechos, la igualdad y el estado del bienestar, y la política y la decencia. España necesita un cambio seguro, que no puede dilatarse 4 años más. Y ese cambio no llegará, a mi juicio, ni del rupturismo ni tampoco del inmovilismo. Llegará, como ha sido siempre, del reformismo que representa el Partido Socialista. España tiene que romper, a mi juicio, todas sus inercias más conservadoras y emprender un camino de reforma para hacer frente a los 4 desafíos que tiene nuestro país, y que yo resumiría en los siguientes. 1, la desigualdad. 2, la falta de oportunidades. 3, la desconfianza en la política. Y 4, la crisis de convivencia entre españoles. Respecto a la desigualdad, España es el segundo país en tasas de desigualdad de la Unión Europea. Hoy, desgraciadamente, hay muchas familias que buscan en contenedores de basura comidas para sus hijos y para sus seres queridos. Hay muchos niños y niñas que sufren problemas de malnutrición y personas de todo perfil profesional comparten mesa en comedores sociales de organizaciones no gubernamentales y entidades caritativas.
En España, en consecuencia, hay pobreza. Pobreza de quienes no tienen trabajo y pobreza también de quienes sí tienen trabajo pero no llegan a fin de mes como consecuencia de la reforma laboral que ha hecho que ahora mismo, en lugar de tener 1.000 euristas, tengamos 100 euristas. Mi compromiso es convocar a la mayoría de españoles, instituciones, fuerzas políticas y organizaciones para extirpar entre todos la pobreza en nuestro país, sobre todo la pobreza infantil, que es la que más nos duele. Y para ello mi compromiso será poner en marcha durante la próxima legislatura un ingreso mínimo vital que otorgue una prestación a los 750.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingresos en nuestro país. Esta desigualdad social también se da entre las empresas. Hay desigualdad en el acceso al crédito de millares de empresarios, de cooperativistas, de autónomos, a los que vamos a ayudar a acceder al crédito abriendo nuevas vías de financiación no dependientes del sector financiero. Desigualdad también salarial entre hombres y mujeres, que es del 24% cuando hablamos de mujeres trabajadoras, pero que llega al 38%, cuando estamos hablando de mujeres que cobran una pensión, y ante la cual el planteamiento que tiene el Partido Socialista es aprobar una ley de igualdad salarial para cerrar esa brecha entre trabajadores y trabajadoras. Desigualdad también que sufren personas con discapacidad, mayores dependientes, hacia las que volcaremos mayores recursos para revitalizar la ley de dependencia hoy metida en el cajón por parte del Gobierno del Partido Popular. Desigualdad también que sufren muchos autónomos con cotizaciones que devoran su corto salario y que haremos progresivas, o los llamados falsos autónomos, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que pasarán a ser lo que son en realidad, trabajadores por cuenta ajena, en el nuevo Estatuto de los Trabajadores que aprobaremos en cuanto lleguemos al Gobierno derogando la actual reforma laboral. Debemos también recomponer nuestro estado del bienestar, pero no solo para recuperar aquello que recortó Mariano Rajoy, sino para adecuar nuestro estado del bienestar a la sociedad a la que se debe, que es la España de 2015, no la España de 1980 cuando la pusimos en pie. Es decir, hay que recomponer la sanidad pública, la educación pública, pero también tenemos que dar o hacer frente al desafío del envejecimiento poblacional y también tenemos que resolver la incógnita de cómo vamos a sostener en el tiempo la seguridad social, hoy en riesgo por la mala praxis del Partido Popular, y también hacer frente a la racionalización de horarios laborales para permitir la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Soy de los que cree que tenemos que recuperar el Pacto de Toledo, que asegure las pensiones para nuestros mayores, pero también para las generaciones que ahora mismo estamos cotizando a la Seguridad Social y que hoy, si siguen las cosas como están, probablemente tengamos dificultades de poder sostener en el futuro. El segundo de los desafíos que antes les mencionaba, aparte de la desigualdad, que es fundamental, el segundo tiene que ver con el crecimiento. Hay que responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida a España, en el presente y el futuro. ¿Queremos que España sea solamente un país de servicios? Hombre, nosotros vamos a decir siempre larga vida al sector hostelero, pero necesitamos industria de la automoción. Y hoy he estado precisamente reunido con María Chivite y con los representantes sindicales del sector de la automoción en Navarra, de la Volkswagen, y desde aquí todo mi apoyo, no solamente a la derogación de la reforma laboral, sino a las inversiones que se tienen que poner en marcha, al Gobierno que tiene que apoyar ese plan de rejuvenecimiento que están planteando los sindicatos en la compañía y, desde luego, también a todo lo que tenga que ver con el apoyo al sector de la automoción en Navarra y en España. Pero os decía que larga vida al sector hostelero, por supuesto, es fundamental. Pero también necesitamos industria, necesitamos ciencia, necesitamos innovación, investigadores. Necesitamos impulsar el empleo y la economía verde para hacer frente al cambio climático y hacer también que nuestro crecimiento respete el patrimonio natural, y necesitamos empresas de mayor tamaño, internacionalizadas, digitalizadas, con trabajadores más capacitados. Quería también, porque no quiero extenderme mucho y poder también dar oportunidad a los aquí presentes de que me podáis hacer las preguntas que consideréis, quería también hacer frente al segundo o al tercer desafío, mejor dicho, que tiene por delante nuestro país, y es el de la confianza en nuestras instituciones. Creo que tenemos que hacer frente entre todos al mal de la corrupción, con medidas de transparencia dentro y fuera de los partidos políticos. Y en este sentido a mí me gustaría reivindicar algunas de las cuestiones que ha hecho el Partido Socialista en estos últimos 14 meses. Nosotros hoy somos el partido más transparente de España como consecuencia de una evaluación exigente que ha hecho la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
hemos publicado las cuentas de todos nuestros candidatos y de todos nuestros dirigentes. Y nos proponemos también modificar la ley electoral, desbloquear las listas electorales, revitalizar la democracia interna de los partidos políticos, reducir el número de aforados en nuestro país y también contar con instituciones que sirvan a la mayoría de españoles y no al partido que gobierna. Y hablando de instituciones, hacer de España también un Estado laico, un Estado equiparable con otras democracias modernas de nuestro entorno. El último, pero no menos importante desafío es el de la convivencia, hoy amenazada como consecuencia del secesionismo en Cataluña. Los secesionistas han activado ya la cuenta atrás y quieren falsear la voluntad popular envolviéndose detrás de la bandera de Cataluña. Y yo lo que les digo claramente es que romper la ley no es democrático, es justo lo contrario, es antidemocrático. Fracturar en dos a Cataluña no responde a ninguna voluntad popular y no hay libertad en imponer tus deseos a la mayoría. Así que llamemos a las cosas por su nombre. Lo que está pasando es que un Parlamento recién elegido le está pidiendo a un gobierno no constituido y a un presidente en funciones que incumpla la ley contra la voluntad mayoritaria de los catalanes, y eso es todo menos democrático. El proceso independentista agita mucho los ánimos, pero solo produce frustración y fractura. Ni responde ni responderá a los problemas reales de los ciudadanos catalanes, que encuentran más representantes de su queja que gobernantes dispuestos a resolver sus problemas. El Partido Socialista no va a dimitir de su responsabilidad. Vamos a defender la democracia. Vamos a defender que nadie se vea obligado a elegir entre ser catalán o español cuando ambas identidades siempre han sumado históricamente. Vamos a hacerlo con palabras, vamos a hacerlo con diálogo, vamos a hacerlo con propuestas y con soluciones. Y a partir del próximo 20 de diciembre espero que lo hagamos también con hechos desde las responsabilidades de gobierno, porque tenemos soluciones para evitar la fractura emocional que el secesionismo está aspirando a provocar en la sociedad catalana. Son muchos, amigos y amigas, son muchos los que defienden como nosotros la unidad de España. Hay otros que defienden como nosotros la aplicación de la ley, pero solo los socialistas hemos puesto encima de la mesa una propuesta política que garantiza una solución para Cataluña dentro de España. Un proyecto que construye igualdad y que respeta la diversidad entre españoles. Un proyecto transformador que construye una Cataluña mejor dentro de una España diferente. Una propuesta de suma y no de fractura, que entiende que en este mundo interconectado en el que vivimos, el modelo federal, el modelo que, por cierto, está siendo un éxito en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, para hacer frente a la globalización y hacia el cual está caminando la Unión Europea, es perfectamente trasladable a nuestra estructura institucional en España. Una propuesta para garantizar una financiación suficiente y acorde a las responsabilidades de cada cual, para mejorar la calidad de nuestra democracia con nuevos mecanismos de control. Una propuesta, la de la reforma constitucional, también, para blindar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, y para incorporar a la Constitución nuevos derechos, como la defensa, por ejemplo, ante despidos injustos, el derecho a la vivienda o el ingreso mínimo vital. Nos proponemos, en consecuencia, reformar la Constitución no solamente para hacer frente a los desafíos y disfunciones que tiene el Estado autonómico, sino también para resolver otras cuestiones que tienen que ver con la calidad democrática y también con el blindaje de derechos y libertades en nuestro país. Porque yo parto de una evidencia que estoy convencido de que todos ustedes compartirán conmigo, y es que la España de 2015 nada tiene que ver con la España de 1978. Y hoy, en consecuencia, se necesitan mejoras que garanticen un nuevo periodo de progreso, de paz social, de estabilidad política y territorial. Y este es el error histórico de los inmovilistas y rupturistas que no han entendido la exigencia del momento. La mejor forma, a mi juicio, de defender la Constitución de 1978 es mejorar nuestra Constitución, no petrificarla, renovarla, no petrificarla. Los socialistas queremos una reforma que camine hacia esa España federal a la cual antes les hacía referencia. Y de eso se trata. No se trata ni de Mas, ni de Rajoy, ni de mí, ni de unos ni de otros. Se trata de todos nosotros y nosotras, del futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos e hijas, y también del trabajo en la unión, en la convivencia y en el progreso compartido que queremos los socialistas para el conjunto del país. Señoras y señores, nuestra sociedad es más fuerte de lo que algunos quieren creer y también más poderosa, con más recursos institucionales, materiales, de lo que nunca lo fue en el pasado. La sociedad catalana y la sociedad española no han perdido su pericia política, no hemos perdido nuestra capacidad para afrontar y resolver los problemas, nuestra capacidad para también entendernos.
Y nuestra responsabilidad, en consecuencia, como políticos, como sociedad, es cultivar la esperanza. Y con la esperanza uno está siempre obligado a ofrecer a la sociedad mucho más que el eco de sus quejas. Ha llegado, en consecuencia, la hora de renovar España. Y debemos renovar España de los daños que le ha causado la erosión del tiempo desde que iniciamos nuestra andadura democrática. Debemos renovar España para crear las oportunidades que ciudadanos de todas las edades y condición hoy ven negadas. Debemos renovar España también de los daños que le ha causado la crisis, la insolidaria gestión de las derechas nacionalistas, porque no solamente hay una, y debemos también renovar España para cerrar la brecha de desconfianza que existe entre los territorios. Por supuesto, nosotros tenemos claro nuestro punto de partida. Nosotros tenemos nuestros principios y nuestros valores como una opción socialdemócrata, pero estamos dispuestos a un diálogo sincero y valiente sobre los problemas de nuestra sociedad. Y en mi ánimo está el que todos, sin exclusión, seamos convocados a construir ese entendimiento. Yo reivindico ese punto de encuentro de ciudadanos diversos en identidades, pero iguales en derechos. Yo quiero gobernar para esa mayoría que no se siente a gusto en ninguna de las trincheras y apuesta por la convivencia entre todos. Así que, amigos y amigas, acabo ya, tener visión de futuro equivale a apoyar con determinación el pulso reformista que necesita recuperar España. No a negar la evidencia de que España necesita auténticas reformas que la saquen de sus inercias más conservadoras. Eso no es ni responsable y mucho menos hoy más que nunca. Porque mirad, cambian los ciclos económicos, cambia la tecnología, cambia la demografía y también tiene que cambiar la política. Cambiar para que cada cambio genere el mayor progreso posible en toda la sociedad. En la gráfica de la crisis, o de todas las crisis, mejor dicho, siempre se llega a un mismo punto. Y no me refiero al momento en el que se toca fondo. Yo creo que ese momento ya ha pasado en España. Lo que ha llegado es el momento de fomentar la confianza apelando al futuro. El peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento para emprender, para innovar, para hacer las cosas de distinta forma, a como las hemos hecho siempre, para hacer las cosas mejor y de forma más justa. Porque España vive un momento en el que no deben ni pueden ganar los que generan miedo, tampoco los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus propias fuerzas y en las fuerzas del país. Y ahora estamos, estoy convencido, en ese momento. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez. Ya saben la dinámica habitual de este foro SER Navarra, en el que estamos en directo a través de la cadena SER, por Radio Pamplona, SER Tudela, Radio Tafalla y Radio Estella, es que nos pueden trasladar preguntas en esos tarjetones que tienen en sus mesas para nuestro protagonista, pero casi me dan ganas de decirles que no me la trasladen, porque tengo un libro, casi. No sé ni por dónde empezar. Le voy a pedir ya, obviamente, respuestas lo más breves posible. Por ejemplo, la primera. ¿Qué le parece que la semana pasada el líder de Podemos haga proclamas en favor de la unidad de España y hoy Podemos concurra en Navarra en coalición con Bildu? ¿Considera esto una burla o un engaño al electorado? Yo creo que Pablo Iglesias tiene que dar respuesta a por qué está defendiendo la unidad de España y aquí en Navarra está claramente asociándose a un partido que hace muy pocas fechas su portavoz dijo que apostaba por la descomposición del Estado español. Desde luego, nosotros no compartimos en absoluto ese tipo de planteamientos políticos y lo que le exijo al señor Iglesias y también al señor Garzón es que respondan a esa enorme contradicción. Porque la política, la nueva política, no puede ser la política del poder por el poder. Tiene que haber un proyecto político detrás y, sobre todo, un proyecto político que garantice la cohesión nacional, que es algo que precisamente no está haciendo el partido de Pablo Iglesias cuando se alía, en este caso, con Bildu. Hay varias preguntas en esta línea que no le voy a trasladar porque van prácticamente todas en ese mismo argumentario, pero sí estamos en Navarra y también hay muchas preguntas. ¿Debe ser eliminada la disposición transitoria cuarta de la Constitución que regule la posible incorporación de Navarra a Euskadi? Nosotros vamos a hacer una reforma constitucional donde Navarra siga siendo Navarra. Y, desde luego, nosotros el planteamiento que tenemos es de revitalizar nuestra calidad democrática, es de garantizar la unidad en la diversidad, pero Navarra tiene que seguir siendo Navarra. Y ese es el planteamiento que defendemos aquí en Navarra y en el conjunto de España. Bueno, pues vamos con más cuestiones. Hay que evitar, le preguntan, que se celebre el pleno soberanista previsto por la mayoría del Parlamento catalán para el próximo lunes. ¿Cuál debe ser la vía?
Bueno, nosotros hemos presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, que lo haremos mañana, precisamente, por entender que se vulneran los derechos de los diputados y diputadas. No parece que tenga encaje este tipo de debates ni dentro de la Constitución española ni tampoco del Estatuto catalán. Y, desde luego, creo que si al final se sustancia ese debate, el Tribunal Constitucional debería de actuar y en consecuencia, echar abajo una iniciativa parlamentaria que lo que pretende es quebrar el orden constitucional, poner en cuestión la integridad territorial de nuestro país y, desde luego, sí, desde aquí me gustaría trasladarle a los secesionistas que en ese pulso y en ese desafío secesionista lo que van a encontrar es un muro enfrente, porque no vamos a permitir, primero, que se rompa la unidad de España, que se quiebre el orden constitucional en nuestro país y, sobre todo, y también esto es muy importante, que se ataquen los derechos y las libertades de los catalanes. Porque lo que hay que recordar es que esta iniciativa también lo que pone en cuestión son los derechos y las libertades de los catalanes. Le preguntan, esta misma mañana se acaba de reunir la mesa de portavoces del Parlamento catalán a pesar de la falta de acreditación del Partido Popular. ¿Hay que evitar que se celebre el pleno soberanista? Vuelven a preguntarle. Hay muchas preguntas en esta Bueno, yo lo que le diría sobre este asunto es que el reglamento de la Cámara del Parlamento catalán es bastante claro. Si no hay todavía un grupo parlamentario constituido, como es el Grupo Parlamentario Popular, no se puede celebrar una junta de portavoces y, por tanto, lo que debe de hacer en este caso la presidenta del Parlamento catalán es nunca olvidar que representa a todos los catalanes. Que su voluntad popular está expresada en la composición, en la conformación de ese Parlamento y, en consecuencia, lo que debe hacer es no celebrarse esa Junta de Portavoces porque lo que está haciendo es vulnerar o violentar, mejor dicho, en este caso, el reglamento del Parlamento catalán. Pero, en todo caso, le digo, nosotros presentaremos nuestro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que se está vulnerando los derechos de los diputados y diputadas, por entender además que este debate nada tiene que ver con la Constitución española y con el Estatuto catalán, al que debe de obedecer también el Parlamento de Cataluña, y en consecuencia, si al final el rodillo secesionista en el Parlamento catalán se salta el reglamento del Parlamento y trata de vulnerar el orden constitucional y el Estatuto de Cataluña, desde luego pediremos que el Tribunal Constitucional actúe y suspenda esa resolución. Hay varias más preguntas en este ámbito, como le digo, hay temas muy claros, pero me quedo con esta que casi resume la pregunta en el otro ámbito. ¿La gran alianza de la política española frente al secesionismo en Cataluña es la vía? Y le preguntan más, ¿cree usted que beneficia a algún partido esta situación de máxima tensión? Bueno, respecto a la primera pregunta le diré que a mí me separan muchísimas cosas con Mariano Rajoy desde el punto de vista generacional y también desde el punto de vista ideológico, pero hay algunas cosas en las que estamos unidos, ¿no? Y una de ellas es la defensa de la Constitución española y también de la integridad territorial de nuestro país, ¿no? También creo que lo importante es que los españoles vean que estamos unidos en la reacción ante el desafío secesionista, pero sí también le diré que en cuanto a las soluciones probablemente discrepemos, tanto el presidente actual como yo como líder de la oposición. Yo siempre le he dicho al señor Rajoy que el diálogo al principio de la legislatura era importante, que durante la legislatura, conforme iba aumentando el secesionismo, era necesario y que al final de la legislatura es imprescindible. Y ese diálogo tenemos que practicarlo todas las fuerzas políticas. Pero no nos olvidemos, aquí efectivamente hay un culpable, y el culpable es el señor Mas, pero también hay un responsable político, y es el señor Rajoy, que durante estos últimos 4 años nada ha hecho por frenar el desafío secesionista. Y creo que el diálogo es una buena herramienta para reducir los niveles de confrontación que ahora mismo se están viviendo en Cataluña. Dejamos por el momento el tema catalán, salvo que llegue alguna otra pregunta. Abrimos página laboral. Esta misma mañana se conocía, le dicen, los datos del desempleo. Hay más desempleados, pero también es verdad que se incrementan el número de filiación a la Seguridad Social. Sí. ¿Cuál es la primera valoración que usted hace? Yo creo que los datos que hemos conocido hoy de la Seguridad Social lo que demuestran es que el Partido Popular tiene un proyecto de relaciones laborales que ha llevado a más paro, que ha llevado también a precariedad y a desprotección de los desempleados, porque ha caído la cobertura por desempleo. Y eso es una decisión política, no es económica, es una decisión política tomada por el actual Gobierno. Nuestro compromiso va a ser derogar totalmente la reforma laboral, poner en pie un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere muchos de esos derechos laborales perdidos y, desde luego, que ponga freno a la precariedad. Y
Y si algo también demuestra los datos que hemos conocido hoy de seguridad social y de aumento del desempleo, es que no hay lugar al triunfalismo, al discurso político triunfalista y autocomplaciente que está manteniendo el Partido Popular. Creo que hay que recuperar muchos de esos derechos laborales perdidos y, desde luego, esa es la voluntad que tiene el Partido Socialista. Esta es una reforma laboral que ha sido claramente de corte ideológica, de una ideología neoconservadora, y, desde luego, creo que tenemos que recuperar esos derechos laborales perdidos. Creo que le he escuchado decir derogación total de la reforma, porque parece que en su partido había algunas voces que hoy le pedían esa derogación. No, lo que pasa es que yo tengo que traducir esa voluntad política negro sobre blanco sobre una propuesta que pueda hacer en cuanto llegue al Gobierno. Y lo vamos a hacer en dos fases. Una, con un decreto ley donde recuperaremos la negociación colectiva, que ha sido quebrada por el actual Gobierno, donde abriremos una senda de subida del salario mínimo interprofesional para llegar en 8 años a 1.000 euros, que es una de las principales recomendaciones del Consejo de Europa, llegar al 60% del salario medio en nuestro país como salario mínimo interprofesional. Y, por último, poner freno a la precariedad laboral. Y luego, en paralelo, abriremos el diálogo social que me parece que es fundamental volver a recuperar y que quebró la reforma laboral del Partido Popular. Y ahí incluiremos cuestiones, Javier, que me parecen importantes, como es la recuperación de la causalidad en los despidos, como es recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad en los expedientes de regulación de empleo, y como es algo que ha quebrado también la reforma laboral, y es la tutela judicial efectiva. Hay que recuperarla para los trabajadores. Aún con la reforma, la demoledora, leo, combinación de crisis económica y reforma laboral ha destruido derechos, ha hundido en la pobreza a trabajadores y clases medias. La derogación de la reforma de la que hablaba usted hace un instante, la recuperación del equilibrio en las relaciones laborales va a ser una prioridad. O dice, ¿conseguirá la guerra de las banderas, entre comillas, robarnos este debate? No debería, porque creo que lo más importante es recuperar muchos de los derechos laborales perdidos, es recomponer nuestro estado del bienestar, es hacer que nuestra economía sea una economía competitiva y que el crecimiento llegue a todos. Mire, uno de los efectos más nocivos de esta reforma laboral es que durante este último año el 25% de los contratos firmados tiene una duración inferior a una semana, y que el 50% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país hoy tienen un sueldo que, en el mejor de los casos, insisto, en el mejor de los casos, es de 950 euros al mes. Hace unos días estuve hablando con algunas trabajadoras de una industria, no voy a decir cuál, lógicamente, pero me decían, oye, Pedro, aquí ya no hablamos de 1.000eurismo, estamos hablando de 100eurismo. Bueno, pues estas son las cosas que importan a los españoles y españolas, y, desde luego, el Partido Socialista va a estar en ese debate. Una más en ese ámbito, concreta, específica. Le dicen, ¿cuáles tipos de contrato plantea usted para el nuevo mercado de trabajo español? Vamos a plantear 3. Uno es un contrato indefinido, otro es un contrato temporal, y el tercero será un contrato de formación para nuestros jóvenes. Es decir, acabaremos con los falsos becarios, acabaremos con el contrato de fomento del empleo que instaura el despido libre en nuestro país para los jóvenes. Hoy escuchaba, por cierto, a Rivera a decir algo así como que los datos de desempleo lo que ponen en cuestión, efectivamente, o lo que representan, es la dualidad en el mercado de trabajo. El planteamiento que está haciendo Ciudadanos es muy próximo al planteamiento que siempre ha tenido Aznar en la Fundación FAES, es decir, el contrato único. Nosotros creemos que eso es un error, que tenemos que reducir el número de contratos, pero a estos 3 que yo les comentaba. Y en relación con la temporalidad, decirle lo siguiente. En muchas ocasiones hay puestos fijos en una empresa que son ocupados por trabajadores con contratos temporales. Nosotros creemos que si hay un puesto fijo en una empresa, tiene que ser ocupado por un trabajador contratado indefinido, no temporal. Y, en consecuencia, en la negociación colectiva plantearemos que la temporalidad se circunscriba a 1 año, salvo en aquellos casos en los que la negociación, es decir, los agentes sociales en la negociación colectiva, consideren que tiene que ser o que tiene que prolongarse en el tiempo. Pero serán ellos los que decidan si tiene que ser más de 1 año, que es lo que plantearemos nosotros en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Estamos en Navarra. Le preguntan, ¿aceptaría usted una financiación para Cataluña similar al sistema fiscal navarro y más allá de Cataluña para otras autonomías? No me gusta responder con un no. Creo que tenemos que mejorar la financiación autonómica en nuestro país. Creo que eso es otra más de las tareas pendientes del actual presidente del Gobierno, que lleva 4 años sin renovar la financiación autonómica, y creo que una de las comunidades autónomas que tiene que mejorar su financiación autonómica es precisamente Cataluña.
Pero insisto, el modelo no es el semejante al que usted plantea. ¿Cree, como algunos de sus presidentes autonómicos de su partido, que los sistemas forales son un privilegio inaceptable? El Partido Socialista tiene una gran ventaja en esto. Y es que, como decía antes en mi intervención, nosotros somos el único partido que ha puesto negro sobre blanco cuál es su modelo territorial, de convivencia territorial, ¿no?, hacia ese modelo con estructura federal o ese país con estructura federal que planteamos, que es la Declaración de Granada, que es una declaración que aprobamos todos los socialistas en el año 2013 y donde se dice claramente que se reconocen, se aprueban estas singularidades para territorios históricos como el País Vasco o como Navarra. Con lo cual, le puedo asegurar que el Partido Socialista tiene una única posición sobre este asunto y es respetar, por supuesto, la singularidad de Navarra. La 1:15 p.m, estamos en directo en el Foro Ser Navarra, desde el Hotel Muga de Veloso. Esta es directa y además habla ya de futuro. Sí. Si Albert Rivera negocia con usted y le exige una drástica modificación del convenio y el concierto para darle, por ejemplo, su apoyo a la presidencia, ¿se va a resistir? ¿Cómo lo va a hacer? No será ese, desde luego no va a ser una de las condiciones que yo acepte. Punto. En segundo lugar, yo creo que España no necesita más derechas, no necesita ni la derecha de Rajoy ni la derecha de Rivera. Y creo que la nueva política tiene que ser una política en la que se hable claro y que la gente se moje. Y yo en algunas ocasiones, cuando escucho a Rivera y sobre todo cuando escucho hablar a sus responsables económicos, entiendo por qué no habla claro Rivera. Pero luego uno ve su programa electoral y entiende aún más el por qué no habla claro Rivera. Porque lo que está planteando son formulaciones de derechas. No solamente en lo económico, con el contrato único, sino también en lo social. El partido de Rivera está proponiendo cuestiones como pueda ser, por ejemplo, la supresión de las rentas mínimas, está proponiendo el copago educativo, el copago en la sanidad pública, es decir, que quizá estén pensando en que si uno va a un hospital tenga que pagar una determinada cuantía para poder acceder a un derecho para nosotros, no a una mercancía como lo pretenden convertir ellos, como es el acceso universal a la sanidad pública o la educación pública. Y en consecuencia, le digo esto porque cuando hablamos de pactos, más allá de las siglas, lo importante son las políticas. Y creo que España no necesita más recetas de derechas, lo que necesita son recetas de centro-izquierda, de una izquierda reformista como es el Partido Socialista. ¿Qué posibilidades de un pacto postelectoral, ya ve que ya estamos en el post-20D, con Ciudadanos existirían si con ellos se impidiera que gobernara de nuevo Mariano Rajoy? ¿Qué condiciones le pondría? Vamos a ver, el pacto es consecuencia del diálogo. Y, por tanto, es en el diálogo donde el Partido Socialista yo creo que se encuentra fuerte. Es decir, nosotros tenemos capacidad de dialogar. Creo que ser socialista no es solamente tener el carnet del Partido Socialista, sino es una forma de entender la vida, de interpretar que tu futuro está muy ligado al futuro del resto de compatriotas y, en consecuencia, desde ahí, desde esa idea, se articula todo un proceso de construcción del estado del bienestar, de pensar en la mayoría, en la clase media y trabajadora y no en unos pocos, ¿no? En muchas ocasiones, cuando escucho a Mariano Rajoy hablar de España, digo, ¿cuánto le preocupa a España y qué poco le preocupan los españoles? Y si no, hay que mirar hoy los datos de desempleo, paro, precariedad y desprotección de los desempleados. Respecto a Rivera o a Ciudadanos, mire, yo siempre que Ciudadanos ha tenido opción de poder elegir entre el Partido Socialista y el Partido Popular, siempre ha elegido al Partido Popular. Se me dirá, no, en Andalucía es que no había una mayoría alternativa. No había una mayoría alternativa. En otras comunidades autónomas había mayorías alternativas y Rivera dijo que no, que con el Partido Popular. Y me parece coherente, porque de alguna manera Rivera y su partido representan las nuevas generaciones del PP. En el fondo, los nuevos partidos políticos son viejos conocidos. Y, por tanto, le digo esto porque cuando hablamos de diálogo y de pactos, será en las políticas y no en las siglas donde nosotros nos podremos entender con otras formaciones. Y, desde luego, con formulaciones y con propuestas de derechas, de la fábrica FAES, pues el Partido Socialista no va a entrar ni tampoco va a entenderse. Pues precisamente le preguntan por ese dato que conocíamos ayer, una de las encuestas, la publicaba Metroscopia, El País, en la que ustedes perdían levemente apoyo, sí se incrementa de manera muy importante hacia Ciudadanos, y le preguntan de qué manera va a frenar el paso de votos hacia Ciudadanos. Mire, está por ver, ¿no? Yo sobre las encuestas, yo respeto mucho a los sociólogos. Creo que además hacen una buena labor porque
porque creo que las encuestas lo que hay que ver son las tendencias, los puntos comunes que tienen todas ellas, ¿no? En 3 días hemos tenido, o en 2 días hemos tenido 3 encuestas. Me parece que mañana o pasado mañana es la del CIS, es decir, hay overbooking de encuestas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que dicen todas las encuestas? Dicen 3 cosas que a mí me parecen importantes. La primera, que la gente quiere cambiar. Que la gente quiere cambiar. Y que quiere cambiar una mayoría absoluta, no por otra mayoría absoluta, sino una mayoría absoluta por partidos políticos que puedan gobernar y que tengan capacidad de diálogo. La segunda cuestión es, a mi juicio, que hay un giro a la izquierda en la opinión pública. La gente considera que el cambio tiene que venir desde la izquierda y no desde más derecha. Y la tercera es que el presidente actual, el presidente Rajoy, es el presidente peor valorado de la historia de la democracia. Y esto puede ser sorprendente porque puede la gente pensar, hombre, en 2011 el señor Rajoy obtuvo una mayoría absolutísima. Y probablemente porque ha transformado esa mayoría absoluta en absolutismo, porque ha gobernado solo y frente a todos, probablemente ha perdido mucha de la confianza que depositaron los españoles en su persona hace 4 años. Y también por una cuestión que me parece importante, y es la connivencia de Mariano Rajoy del Partido Popular con la corrupción. Su falta de respuesta contundente ante la corrupción. Yo soy de los que cree que en enero de 2013 Mariano Rajoy tenía que haber dimitido como presidente del Gobierno después de haberse dado a conocer ese SMS que lanzó a Bárcenas diciéndole Luis, sé fuerte. Ahí se quebró lo más importante en política, y es la confianza entre los españoles y su presidente del Gobierno. Le piden un compromiso. ¿Podría comprometerse aquí y ahora para que en adelante y bajo su mandato no se vuelvan a conocer la vergüenza de una nueva amnistía fiscal para los delincuentes fiscales de nuestro país? Sí. Está fácil. Hablábamos hace un momento de coaliciones. ¿Qué opinión le merece o cómo valora el pacto? Al comienzo leía una pregunta en la que hacían referencia a la unión de Podemos con Bildu, Geroabay e Izquierda. Bueno, pues ahora le preguntan también qué opinión le merece o cómo valora el pacto UPN-PP de cara a las próximas generales. Bueno, pues hablando de amnistías fiscales y después de lo que hemos conocido del representante en el Congreso de los Diputados de UPN, me parece coherente. Por cierto, le preguntan incluso si esto dificulta futuros pactos en Navarra entre su partido y UPN. No. Vale. Nos gustaría conocer su opinión sobre las energías renovables, cambiamos de tema, y la eficiencia energética y el autoconsumo fotovoltaico. Bueno, nosotros vamos a derogar el impuesto al sol que aprobó hace 2 semanas el Consejo de Ministros en cuanto lleguemos al Gobierno. Creemos que el nuevo modelo energético tiene que ser mucho más horizontal, en consecuencia mucho más democrático, que las personas, los ciudadanos tienen capacidad también y derecho a generar su propia energía. Vamos a apostar por las energías renovables. Creemos que una de las principales medidas que puso en marcha el Gobierno de España al principio de la legislatura, y es aplicar una moratoria al desarrollo de las energías renovables, ha sido nocivo. Y creo que la verdadera revolución energética en nuestro país es apostar, como bien se indicaba en la pregunta, por el ahorro energético. Y en ese sentido yo le puedo asegurar que nosotros apostaremos y mucho por el ahorro energético. Soy una persona muy concienciada en la lucha contra el cambio climático. Antes de ser elegido secretario general del Partido Socialista, fui portavoz en la Comisión de Cambio Climático del Partido Socialista, y creo que la lucha contra el cambio climático abre enormes ventanas de oportunidad para crear empleo y también para provocar aumentos de competitividad en nuestro país. Noto ahora que se me había traspapelado una sobre Cataluña y se la tengo que hacer, está de absoluta actualidad. Usted plantea una reforma constitucional para resolver el encaje de Cataluña en España, con un 48% a favor de la independencia, que sumando quien defiende la autodeterminación sería el 55% de votos del 27S. ¿No teme que una reforma sea rechazada en referéndum? ¿Dónde nos llevaría este escenario? Es que nosotros hacemos la reforma o proponemos la reforma constitucional no por la amenaza secesionista, pero tampoco vamos a frenar el avance de España y su reforma constitucional por la amenaza secesionista. Y en consecuencia creo que la cuestión catalana, y esto es uno de los principales errores que yo creo que no ha sabido interpretar Mariano Rajoy, la cuestión catalana también es la cuestión española. Y es que tenemos que reformar la Constitución para resolver muchas de las disfunciones de nuestro Estado autonómico. Y, por tanto, frente al rupturismo, la respuesta no puede ser el inmovilismo. Tiene que ser el reformismo. Y creo que, además, la pregunta debería de ser la contraria. ¿Por qué no podemos reformar la Constitución en nuestro país? Si uno mira lo que ha ocurrido en Portugal, la Constitución en Portugal se ha reformado 7 veces. En Francia, más de 20. En Alemania, más de 60 veces.
en nuestro país tenemos que hacer normal lo que es normal en otros países de Europa, y es reformar la Constitución, porque la España de 2015 no es la España de 1978. Y creo que, liderando ese discurso reformista, estoy convencido de que habrá una mayoría de catalanes que estarán dispuestos a abrazar esa renovación del pacto constitucional. Le echan una bronca. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, usted atribuyó al gobierno de Felipe González la ley del divorcio, que fue aprobada por UCD. Sí, bueno, mire... Que si fue un lapsus o desconocimiento de historia política. No, se lo digo, mire, si con esto me sirve para reivindicar la figura de un gran político como Fernández Ordóñez, pues encantado, encantado. Yo tenía 9 años, creo que además el Partido Socialista durante los 37 años de democracia, si ha liderado algo, ha sido precisamente los avances y el reconocimiento legal de derechos y libertades. Por ejemplo, en esa ley participó activamente, apoyó esa ley, pero dado que me pregunta por esa pregunta y la respuesta que hice, si con eso reivindico la figura de Paco Fernández Ordóñez, que fue un gran político, que luego fue, por cierto, ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González como presidente del Gobierno, pues perfecto. En un instante volvemos a política nacional, digamos, recuperemos ámbito navarro. ¿Qué opina de los primeros pasos del gobierno de Uxue Barkos? No estoy tan encima de la política navarra, ¿no? Creo que la política navarra debería, como bien dice María Chivite, pues dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos y, por tanto, hablar de los problemas de desigualdad y la falta de oportunidades que, desgraciadamente, sufren muchos navarros y navarras, y no tanto quedarse circunscrito a las cuestiones identitarias, ¿no? Le preguntan por la actitud de su partido aquí en Navarra, del PSN, como oposición. Da la sensación, le dicen, de que está esperando a que el actual gobierno se rompa para pactar con Geroa Bai y Podemos. ¿Cómo vería usted esa opción, sin Bildu? ¿Cree que el actual gobierno de Navarra va a durar 4 años? Bueno, nosotros hemos dicho claramente que con Bildu no vamos a estar nunca en ninguna formulación de gobierno, y creo que María y el Partido Socialista en Navarra, si representa algo, es una izquierda constitucionalista, una izquierda que cree en Navarra, que cree en su singularidad, en su historia, y estoy convencido de que con la trayectoria coherente que está llevando el Partido Socialista en Navarra en estos últimos tiempos, y con María al frente, tendremos unos buenos resultados y que la sociedad navarra lo sabrá apreciar. Y de hecho creo que la oposición útil que está ella planteando, no diciendo que no a todo, sino a aquellas cuestiones que sean en favor de la clase media trabajadora navarra, pues apoyándolas, me parece que es acertado. Pues en esa línea, en Navarra el Partido Socialista, dicen, ha caído hasta la 5ª posición en número de votos, perdiendo espacio y peso como partido navarro. ¿Qué debe hacerse para recuperar de nuevo a un partido relevante con alguna opción de ser partido de gobierno? Bueno, renovación y experiencia, y eso es lo que aúna la ejecutiva de María y la figura de María. Y ser coherente, persistente, y renovación y experiencia, que es lo que representa María y el nuevo tiempo en la política navarra con el Partido Socialista. Volvemos a hacer futuro política. Venga. Si su investidura como presidente dependiera del voto o votos de Bildu, ¿los aceptaría de Geroa Bai? Madre mía. O incluso de Ciudadanos. Mire, le preguntan por todo el panorama. Pero vamos a ver, con todos los respetos. Por cierto, le dicen con que... todos los respetos, pero no sería... Yo creo que son los españoles el 20 de diciembre quienes van a decidir con su voto quién gobierna y bajo qué formulación y con qué pactos. Y, por tanto, la responsabilidad que tenemos los partidos políticos hasta el 20 de diciembre es explicar nuestro proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político claro, socialdemócrata. Queremos crecimiento para todos, recomponer el estado del bienestar, un gobierno limpio con capacidad de diálogo. ¿Enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos a un Mariano Rajoy que dice que se dejen las cosas tal y como están. Luego tenemos a Rivera, que es, bueno, pues las nuevas generaciones del Partido Popular. Y luego tenemos a Podemos, que desorienta bastante su electorado, no solamente en Navarra, situándose con Bildu, sino también diciendo algo bastante curioso, Javier. Pablo Iglesias dice: tú me tienes que apoyar a mí, pero yo estoy dispuesto a que el Partido Popular siga gobernando con tal de que el Partido Socialista no gobierne. Es decir, aunque es verdad que ahora mismo hay una multiplicidad de voces, nuevas algunas de ellas, en el panorama electoral y en la campaña electoral, lo que es evidente es que la única garantía real de cambio seguro ahora mismo es el Partido Socialista. Más preguntas sobre Navarra. Hay en marcha un corredor de altas prestaciones cantábrico-mediterráneo. ¿Por dónde debe pasar? ¿Por La Rioja o por Navarra? ¿Se puede imaginar que esto...? Pero la respuesta, aquí levantan pollas, ¿eh? Pero la respuesta me la has puesto a huevo. No.
No puedo decir otra Yo cosa. solo soy lector. A mí lo que me preocupa, nosotros hemos apostado, claramente lo ha hecho María, por que sea Navarra, pero lo que me preocupa es la actitud del Gobierno de Navarra, ¿no? Lo que me preocupa es que en todas las grandes inversiones e infraestructuras lo que está haciendo el Gobierno de Navarra es, o en el mejor de los casos, poner peros o frenar esas inversiones en infraestructuras. Bueno, yo creo que desde luego los navarros pueden confiar en que el Partido Socialista va a estar siempre apostando por esas inversiones y desde luego también por el progreso de esta tierra. Otra más en ese ámbito, le preguntan qué hará usted si es presidente para garantizar que la alta velocidad llegue a Navarra. Bueno, pues encontrar recursos económicos, desde luego ese es uno de los compromisos electorales que llevamos y espero poder cumplirlo. Desde luego no va a ser por falta de voluntad y desde luego también por los recursos que podamos encontrar, ¿no? Estamos a punto de llegar a la 1:30 de la tarde. Yo sé que el señor Sánchez tiene que salir de aquí con bastante celeridad, pero si le parece prolongamos apenas 5 minutos. Venga. Porque también en realidad hemos comenzado con un poquito de retraso. Le preguntan con claridad, ¿hay que sacar la religión de las escuelas? Yo he dicho que la religión es un derecho individual que no se puede ni imponer ni tampoco prohibir. Y por tanto, aquellas familias que quieran que sus hijos tengan educación en religión, la tendrán, pero será fuera del horario escolar. Pero en las aulas, por supuesto, pero fuera del horario escolar. ¿Puede concretar aspectos de su propuesta de creación de un ingreso mínimo vital? Ha hablado de él en su discurso para todos los ciudadanos. Bueno, sería la tercera fase. Saben que están las prestaciones contributivas, luego las prestaciones no contributivas y finalmente, una vez que las prestaciones no contributivas han acabado, ahí estableceríamos el ingreso mínimo vital para que todas aquellas personas sin ningún tipo de ingresos, que ahora mismo son 750.000 hogares en nuestro país. Eso también sería con carácter la cuantía progresiva en función del número de hijos que se tienen en el hogar, porque lo que nosotros queremos hacer es, sobre todo, combatir y reducir la pobreza infantil. El coste de esta medida son 6.000 millones de euros. Nosotros hemos planteado un escenario presupuestario de aquí a los próximos 4 años en donde podemos tener una cantidad, un margen de maniobra, mejor dicho, por decirlo de manera más específica, en 25.000 millones de euros en los próximos 4 años, como consecuencia de la reforma fiscal que hagamos y sobre todo de los ingresos que nos provengan del ciclo económico, que seguirá siendo, espero, alcista, y en consecuencia tendremos los recursos económicos suficientes como para poner en marcha este compromiso electoral que yo voy a cumplir si soy elegido presidente del Gobierno. Porque una de las cuestiones importantes, cuando se habla de desigualdad, y antes lo decía, es que durante estos últimos años se ha reducido y mucho la cobertura por desempleo. Ahora mismo también hay muchísimos chavales jóvenes que no tienen ingresos, que no tienen formación y que viven en casa de sus padres y sus madres. A esa gente también tenemos que darles una oportunidad, no en forma de ingresos mínimos vitales, pero sí en forma de intentar acreditar de manera rápida, ágil, toda su experiencia profesional para poder encontrar trabajo en un breve tiempo. Y eso también va a ser otro de los compromisos que nosotros pongamos encima de la mesa. Me da la impresión de que este es uno de sus votantes, porque le pregunta ¿qué credibilidad cree que puede transmitir usted sobre medidas económicas cuando son las mismas que puso en marcha su antecesor, el señor Zapatero, y llevaron consigo la ruina de nuestro país? Pues veo que es una pregunta positiva, ¿no? Es muy curioso porque José Luis Rodríguez Zapatero gobernó 2 legislaturas y en la primera legislatura se registró la menor tasa de paro de la historia de la democracia. En 2008 se tuvo una tasa de paro, y aquí está el portavoz de Economía, Juan Moscoso, del 8%. Hombre, creo que la crisis que vino al final de la segunda legislatura tiene mucho que ver con una gran recesión que se inició en Estados Unidos, que luego se trasladó a la Unión Europea y que además lo que nos ha demostrado es que en la Unión Europea tenemos que hacer algunos de los deberes que estamos pidiendo los socialistas a nivel europeo. Y es caminar no solamente hacia la Unión Monetaria, sino también hacia la Unión Económica, una política fiscal que permita que en aquellos lugares donde se sufre la crisis con particular incidencia, como pueda ser, por ejemplo, el sur de Europa, pues se tengan recursos presupuestarios para poder hacer inversiones públicas. Así que el Partido Socialista, fíjese, el Partido Socialista en 1982 puso en pie una economía moderna, una economía competitiva, y eso es lo que vamos a volver a hacer los socialistas a partir de 2015. Si le parece, cerramos con 4 preguntas. Le voy a pedir, por favor,
concisión. Usted propone un Estado federal en España. Sí. Ya hemos hablado de esto antes. ¿En dicho Estado federal tendría encaje el régimen foral navarro? Sí. Usted ha dicho, creo que lo dijo anoche, que va a atacar la SICAF. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo deben tributar? Lo que debemos de hacer es que el patrimonio que tengan, o acumulado el que tengan en la SICAP, darles o ponerles un porcentaje de rendimiento que pueda tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas. En definitiva, cuando hablamos del impuesto de la renta de las personas físicas, hoy es el impuesto sobre la nómina de las personas o de los trabajadores y trabajadoras. Y lo que queremos es que, de verdad, cuando hablamos de renta, incluyamos a toda la renta. Y la renta no es solamente lo que uno gana, es también lo que uno tiene. Y, por ejemplo, recordando ahora mismo al economista Piketty, él decía, y con toda la razón, que uno de los principales orígenes o causas de la desigualdad hoy en nuestro país tiene que ver con la acumulación de patrimonio. Bueno, pues eso también tiene que tributar. En muchas ocasiones hay bastante de mentira en el debate, en el que cae, por cierto, Podemos. De decir, no, yo voy a subir el tipo máximo del IRPF a aquellos que tengan más de, o cobren o declaren más de 60.000 euros ganar al año en nuestro país. Pero esa es la clase media trabajadora de nuestro país. Las grandes fortunas, los grandes patrimonios no pagan en el impuesto de la renta de las personas físicas. Tienen otro tipo de figuras, como puedan ser la SICAP o como puedan ser sociedades intermedias, a través de las cuales pagan en el impuesto de sociedades. Una de las cosas que vamos a hacer también en el impuesto de sociedades es establecer un mínimo para que, del 15% para que se intente ajustar o equiparar el tipo nominal al tipo efectivo. Y eso hoy, desgraciadamente, en nuestro país, sobre todo las grandes corporaciones, no lo tienen. Sería una base del 15%. Sí. Fíjese qué pregunta para hacer una respuesta breve. Se la pido en todo caso. ¿Qué medidas concretas propone para garantizar la participación juvenil en la política y las administraciones públicas? Bueno, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, que el número de firmas que se necesitan para ser tramitada en el Congreso de los Diputados no sean 500.000, sino 250.000. Esa es una buena fórmula. Más rápido no puede ser, ¿eh? Desde luego, se lo agradezco. Y la última, que tiene que ver ya con la operación yihadista, parece muy importante, Sí. está llevada a cabo esta mañana. Le piden una valoración. Este es un desafío que nos afecta a todos y que creo que demuestra el acierto de una iniciativa que presentó el Partido Socialista y yo mismo de aprobar un pacto contra el terrorismo yihadista. Y desde luego creo que todo lo que tenga que ver en la lucha contra el terrorismo pues es bienvenido y esta también es una buena noticia. Desde la cadena SER en Navarra le agradecemos su presencia en este foro SER Navarra. Sé que se tiene que ir a toda velocidad, sí, pero de verdad que le agradecemos su presencia. El acto lo va a cerrar Joaquín Ausejo, presidente de Alma Hoteles. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, a Pedro en particular por la claridad, un gusto, la claridad de todo. Y comunicarles que el próximo desayuno será el día 10 de diciembre y contaremos con la presencia de don José Luis Bonet, que es presidente de las Cámaras de Comercio de España. Muchas gracias. Hasta luego a todos.